la mente que florezca la verdad. Pensar es empezar a desobedecer nuestro modo de vivir por la soberanía y el futuro que forjamos. Rompe el molde, rompe el molde, música del corazón. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio titulado Pensar es empezar a desobedecer. En una época definida por la aceleración frenética, el bombardeo incesante de estímulos y la aparente transparencia de un mundo hiperconectado, nos detenemos para reivindicar un acto que, aunque parezca inofensivo, se ha vuelto profundamente subversivo: el ejercicio del pensamiento crítico. En este podcast no buscamos la validación efímera de un algoritmo, no nos interesa la métrica vacía del like, ni la acumulación de interacciones que alimentan la maquinaria del capitalismo de plataformas. Lo que nos convoca hoy es la toma de conciencia, el deseo de desentrañar las estructuras invisibles, pero omnipresentes, que moldean nuestra existencia cotidiana, nuestra percepción del futuro y nuestra relación con la naturaleza. Vivimos bajo el asedio de lo que Shoshana Zuboff ha denominado el capitalismo de la vigilancia, una arquitectura global que busca traducir cada uno de nuestros gestos, deseos y experiencias en datos comercializables. En este escenario, el pensamiento crítico no es solo una herramienta académica, sino un escudo y una lanza contra la domesticación de la subjetividad. Al pensar, empezamos a desobedecer el guión que se nos ha impuesto. Empezamos a cuestionar por qué nuestra privacidad es el sacrificio necesario para la innovación y por qué los beneficios de la tecnología se concentran en un puñado de corporaciones, mientras los costos sociales y ecológicos se exportan a los rincones más empobrecidos del planeta. Este episodio es un llamado a la acción. Les invitamos a llevar estas reflexiones a sus escuelas para que las aulas dejen de ser espacios de entrenamiento para la servidumbre laboral y se conviertan en laboratorios de soberanía cognitiva. Les pedimos que compartan estas palabras en sus centros de trabajo, en sus comunidades y organizaciones, porque la desobediencia que proponemos es ante todo una desobediencia colectiva. Es el rechazo a ser tratados como meros excedentes conductuales y la apuesta por recuperar el control sobre nuestros territorios, tanto físicos como digitales. Lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino la esencia misma de nuestra autonomía como seres humanos. Empecemos, pues, a desobedecer. Imaginemos por un momento un desastre absoluto. Un edificio moderno que de repente colapsa de madrugada o un tren de mercancías que descarrila y se lleva por delante toda una estación. Uf, madre mía, menuda imagen para empezar. Ya es fuerte. Pero, a ver, la reacción humana más instintiva ante algo así, la más lógica, es pensar que ha habido un error. Que alguien se equivocó. Un fallo técnico en los frenos, una negligencia de mantenimiento, un accidente trágico que nadie en su sano juicio querría que pasara, claro. Claro, lo normal es pensar que el sistema ha fallado en algún punto. Exacto. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿y si descubriéramos que ese descarrilamiento estaba milimétricamente calculado en los planos originales? O sea, que no fuera un accidente. Eso es. ¿Y si el desastre fuera, en realidad, el combustible, el engranaje secreto que permite que el resto de los trenes sigan funcionando a su hora y, sobre todo, generando beneficios? Es una analogía que pone los pelos de punta, la verdad, porque, claro, te obliga a darle la vuelta por completo a nuestra forma de procesar las crisis. Pasamos de intentar tapar agujeros o buscar soluciones temporales a tener que cuestionar la arquitectura entera del edificio. Es un salto mental enorme. Totalmente. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Queremos escapar un rato de esas narrativas oficiales tan masticadas, porque, a ver, ya no sabemos de memoria lo que nos cuentan a diario sobre la crisis climática. Que si necesitamos más impuestos verdes, que si hay que reciclar más. Que si hay que usar pajitas de cartón en los bares, exacto. Que si la transición energética es solo un problema de gestión y que una nueva tecnología mágica lo va a solucionar todo en un par de años. Ya, el tecnooptimismo de siempre. Eso es. Hoy queremos reivindicar el poder de pensar fuera de esos moldes tan rígidos que impone el sistema.
Para cualquier persona que nos escuche y cuyo presente y futuro estén en juego, saber y pensar críticamente es el primer paso. El paso fundamental para no dejarse aplastar por esta avalancha de información superficial. Y bueno, para hacer este ejercicio de gimnasia mental profunda, tenemos sobre la mesa un texto que, desde luego, no deja indiferente a nadie. Es un ensayo que se titula La crisis ecológica como motor de la acumulación. Un título que ya te va avisando de por dónde van los tiros. Sí, totalmente. Está firmado por el economista ambiental José Manuel Juan Diego Monzón. Y lo que plantea este autor choca de frente, pero como a 300 por hora, con esa narrativa habitual que acabas de mencionar. Su tesis central no es que la economía global esté gestionando mal la naturaleza por torpeza. Vale. Su tesis es que la naturaleza extrahumana funciona como una, y cito textualmente, víctima preferencial indispensable. ¿Víctima preferencial? ¿Qué concepto? O sea, en otras palabras, que la degradación de los ecosistemas no es un fallo del sistema, es un subsidio oculto. Es un pago estructural totalmente necesario para evitar que las ganancias económicas a nivel mundial se desplomen. Vale, a ver, detengámonos aquí un segundo, porque la premisa tiene tela. Afirmar que destruir el planeta es literalmente la condición que hace posible que nuestra economía respire me parece un cambio de paradigma brutal. Lo es. Para entender el porqué de esta afirmación, creo que primero hay que destripar cómo define el valor nuestro sistema económico y, lo más importante, quién se está haciendo cargo de las facturas que nadie quiere pagar. Exacto, ahí está la clave. El texto introduce aquí un concepto del sociólogo Jason W. Moore, las naturalezas baratas. ¿Cómo encaja esto en la teoría? Pues mira, Moore es un pilar fundamental para entender lo que se llama la ecología mundo. Su teoría de las naturalezas baratas nos explica el aparente éxito del sistema capitalista desde sus inicios, allá por el siglo XVI. Ajá. El sistema, para poder expandirse sin parar, necesita apoyarse en 4 pilares que deben ser increíblemente baratos, casi gratuitos: trabajo, energía, alimentos y materias primas. Casi regalados, vamos. Exacto. El verdadero truco de magia, el secreto detrás del mito del crecimiento económico infinito, no ha sido una supuesta genialidad tecnológica, ha sido la capacidad histórica de apropiarse de esa energía y de ese trabajo, tanto el humano como el de los ecosistemas, sin pagar su coste real. Fíjate, mientras leía esa parte preparándome se me venía a la cabeza una imagen muy clara. Es como si alguien decide ir a cenar al restaurante más exclusivo del mundo. Vale, te sigo. Uno de estos con 3 estrellas Michelin. Se sienta, pide el menú degustación más extravagante, las botellas de vino más caras de toda la bodega, disfruta de una velada de absoluto lujo. Y a la hora de pedir la cuenta, simplemente se levanta, se pone el abrigo y sale por la puerta de atrás. Y si te he visto, no me acuerdo. Claro. Evidentemente, el coste de esa cena no se evapora mágicamente en el aire. La factura se queda ahí, en la mesa. Y al final el dueño del restaurante obliga a pagarla a los vecinos del barrio. Y cuando esos vecinos se queden en la ruina, la deuda pasará a sus nietos. ¡Qué buena imagen! Eso es, llevado a escala planetaria lo que el ensayo denomina la plusvalía ecológica, ¿no? Me parece una metáfora muy acertada para visualizar esto de la extracción de valor no pagado. Porque, a ver, históricamente, cuando estudiábamos economía política clásica, siempre se hablaba del plusvalor tradicional. El de Marx de toda la vida. Exacto. Esa era la parte del trabajo del obrero en la fábrica que no se le pagaba en su salario y que, bueno, acababa directamente en el bolsillo del empresario. Pero Juan Diego Monzón va más allá y nos habla de esta plusvalía ecológica. Donde la fábrica es el planeta entero. Totalmente. Aquí, la fuente de donde se extrae la riqueza ya no es solo el sudor del trabajador, sino el desgaste de la biosfera entera. El ecosistema es quien asume los costes de reproducir la vida. Y esto enlaza directamente con un mecanismo económico del que las multinacionales no suelen hablar, que es el coste de oportunidad. Claro, porque contaminar un río o talar un bosque milenario no es gratis en absoluto, por mucho que no aparezca restando en la hoja de Excel de la empresa a final de trimestre. Exactamente. Vamos a analizar el mecanismo de cerca. Supongamos que una empresa química vierte sus residuos tóxicos directamente a una cuenca fluvial. Al no instalar plantas de tratamiento, al no pagar por gestionar ese vertido, sus márgenes de beneficio se disparan, ¿verdad? Y sus acciones suben en bolsa, claro. Eso es. Pero el coste de oportunidad es gigantesco y es muy, muy real.
Es todo el dinero, el tiempo y los recursos futuros que la sociedad entera tendrá que gastar para intentar limpiar ese río. Además, el ensayo detalla cómo esto genera pasivos ambientales en cadena. De efecto dominó. Sí. Ese río contaminado destruye la pesca local, lo que se traduce en una pérdida brutal de soberanía alimentaria para los pueblos de la zona. Luego, eso provoca un colapso en la salud pública por enfermedades derivadas de beber o usar esa agua tóxica. Madre mía. Todo esto genera una enorme deuda ecológica. Y el drama, lo peor de todo, es que esta deuda crece con interés compuesto. Igual que una tarjeta de crédito que deja sin pagar. La gran diferencia es que aquí los acreedores que están asumiendo el golpe no son fondos de inversión en rascacielos de cristal, son las poblaciones más vulnerables del planeta y las generaciones que aún no han nacido. Es una manera súper sofisticada de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas a nivel global. Pero bueno, siguiendo con nuestra imagen del restaurante. Si el comensal sigue atiborrándose sin pagar un céntimo y arruinando a todos los que viven alrededor, llega un punto físico en el que la despensa se queda vacía. Lógico. Chocamos de bruces con los límites materiales de la Tierra. Y es ahí donde el texto nos mete de lleno en un concepto que me ha parecido fascinante, la fractura metabólica. Sí, la fractura metabólica. Es un concepto clave, originario de unas notas de Karl Marx sobre la agricultura y que pensadores contemporáneos como John Bellamy Foster han desarrollado muchísimo. Explica un desgarramiento físico y biológico entre el campo y la ciudad. A ver, explícanos esto un poco más. Pensemos en cómo funcionaba la agricultura antes de la industrialización extrema. Los nutrientes salían de la tierra a través de los cultivos, alimentaban a las comunidades locales y los residuos orgánicos volvían a esa misma tierra como abono. Se cerraba el ciclo ecológico. Todo natural, un bucle perfecto. Pero con el modelo de megaciudades actual, el mecanismo cambia radicalmente. Se rompe el círculo. Se rompe por completo. Cultivamos tomates en invernaderos gigantes, pongamos, en el sur de España, extrayendo agua y nutrientes a un ritmo frenético. Esos tomates viajan miles de kilómetros en camiones refrigerados hasta Berlín o Londres. Ajá. Se consumen allí y sus restos, junto con los desechos humanos, terminan en el sistema de alcantarillado de una capital europea, contaminando los ríos, o acaban en vertederos gigantes. Los nutrientes jamás vuelven a la tierra de origen. O sea que el suelo se agota en un extremo del continente y la contaminación se acumula en el otro. Exactamente. Y para intentar solucionar ese agotamiento del suelo en origen, ¿qué hacemos? Pues inyectamos toneladas de fertilizantes químicos derivados del petróleo, creando un problema nuevo para intentar tapar el anterior. Es como si el sistema no solo estuviera agotando la despensa, sino saboteándose a sí mismo a propósito. Totalmente de acuerdo. El ensayo cita a James O'Connor y su teoría de la segunda contradicción del capitalismo. Básicamente, que para poder seguir generando dinero a corto plazo, el sistema necesita destruir las mismísimas condiciones naturales y sociales que necesita para funcionar a largo plazo. Sí, es como... Es estar sentado en la rama de un árbol altísimo y ponerte a serrarla con entusiasmo simplemente porque te pagan por el serrín. Esa es la paradoja perfecta, me encanta. Y el ensayo nos ofrece una explicación económica muy concreta para entender por qué ocurre algo, en el fondo, tan irracional. Nos introduce en la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Vamos a desgranar el mecanismo matemático detrás de esto, porque es clave. Vale, me pongo el sombrero de estudiante. Imaginemos una fracción sencilla. La tasa de ganancia de una empresa es el resultado de dividir el beneficio que extrae del trabajo no pagado entre todos sus costes. Y esos costes se dividen fundamentalmente en dos. Por un lado, las máquinas e instalaciones, y por otro, los salarios de la gente. Vale, hasta ahí te sigo. Beneficios arriba y abajo en el denominador lo que gastas en máquinas y nóminas. Exacto. ¿Qué ocurre con el tiempo? Que las empresas compiten a muerte entre sí y para ganar invierten más y más en tecnología. Compran robots, automatizan líneas de montaje enteras. Entonces, el gasto en máquinas, el denominador de nuestra fracción, se dispara. Al tener más máquinas y menos trabajadores humanos de los que extraer ese plusvalor tradicional del que hablábamos, matemáticamente la tasa de ganancia tiende a caer. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo frena el sistema esta caída en picado de sus beneficios? Pues a ver, si no pueden abaratar más las máquinas porque ya son carísimas y ya han bajado los salarios al mínimo legal, tienen que buscar por otro lado. Tienen que conseguir que los materiales que entran en esas máquinas sean absurdamente baratos. Es un mandato matemático del propio modelo.
Para compensar el altísimo coste tecnológico, hay que saquear la naturaleza y conseguir energía a precio de saldo. O sea que la crisis ecológica no es un error de cálculo. No. Es el mecanismo de compensación para que la economía no colapse. Espera. Aquí es donde mi cabeza hace un cortocircuito y necesito hacer de abogado del diablo un momento. Porque se supone que la tecnología nos está salvando, ¿no? Si encendemos la tele o miramos las noticias, todo es inteligencia artificial para optimizar redes eléctricas, agricultura de precisión con drones, paneles solares ultraeficientes. Ya. ¿Acaso toda esta hipertecnología nos rompe esa maldición matemática que contabas y nos hace a todos más verdes? Ay, ese es precisamente el gran debate que recoge el texto. Y aquí enfrenta las visiones de John Bellamy Foster y de Jason Weymouth frente a la tecnología. Bellamy Foster es muy escéptico. ¿Por qué? Él argumenta que la tecnología, dentro de las reglas de este juego económico en el que estamos, no repara la fractura metabólica, sino que la acelera. Y esto pasa por el efecto rebote, o lo que se conoce como la paradoja de Jevons. A ver, explícame eso de la paradoja. Si inventamos una motosierra mucho más eficiente, que gasta la mitad de gasolina, no cortamos menos árboles. Cortamos el triple de árboles en el mismo tiempo porque ahora es mucho más rentable hacerlo. Imponemos ritmos industriales a procesos biológicos que necesitan muchísimo tiempo para regenerarse. Entiendo. O sea, somos más eficientes depredando. Exacto. Depredamos mejor y más rápido. ¿Y qué dice Moore al respecto de esto? Pues Moore añade otra capa al debate. Él sostiene que el sistema nunca resuelve realmente sus problemas ambientales con tecnología. Simplemente usa esa tecnología para desplazar el problema de sitio, buscando lo que él llama nuevas fronteras. ¿Nuevas fronteras? ¿Como irse al espacio o qué? Bueno, sin llegar tan lejos. Se inventan métodos para extraer petróleo a muchísima más profundidad en el océano, o para minar litio en desiertos donde antes no compensaba económicamente. Se buscan continuamente nuevas zonas de naturaleza barata que devorar. Ya veo. El problema trágico, según el ensayo, es que el planeta es una esfera finita. Las fronteras físicas se acaban. Y cuando ya no quedan rincones baratos que explotar, el sistema entra en una fase de metástasis, como un cáncer, que al quedarse sin espacio empieza a devorar al propio organismo que lo alberga. Metástasis. Madre mía, es una palabra durísima, muy gráfica. Sí, lo es. Ahora bien, si somos un poco críticos y miramos a nuestro alrededor, si esta metástasis destructiva y este canibalismo ecológico del que hablamos son tan reales, ¿por qué no los vemos cuando paseamos por el centro de Madrid o por París o Nueva York? Claro. Porque tú vas por ahí y todo parece ordenado, ¿sabes? Hay parques verdes súper cuidados, carriles bici, coches eléctricos que no hacen nada de ruido. Y aquí es donde llegamos a un punto del análisis que me parece fascinante y aterrador a partes iguales. El daño no desaparece, simplemente se empaqueta y se manda muy lejos. La geopolítica del desecho. Este tema es tremendo. Para entender cómo funciona esto en la práctica, el texto rescata un memorándum histórico, bastante infame la verdad. Fue firmado a principios de los 90 por Lawrence Summers, que por entonces era economista jefe del Banco Mundial. Casi nada el cargo. Pues en ese documento interno, Summers argumentaba con una lógica puramente mercantilista que las industrias más sucias y tóxicas deberían trasladarse sistemáticamente a los países menos desarrollados. ¿Y cómo justificaba algo así oficialmente un economista del Banco Mundial? Con pura contabilidad fría. Su argumento era que, dado que en esos países los salarios son muchísimo más bajos, si la contaminación enferma o acaba matando a la población local, el coste económico de esa pérdida de vidas... No me digas que lo midió así. Sí, medido estrictamente en salarios no ganados a lo largo de una vida. Pues decía que estadísticamente ese coste era menor que si ocurriera en un país rico. Es aplicar la racionalidad económica más fría y despiadada para justificar el sacrificio humano y ambiental. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela que alguien pueda redactar eso en una oficina, imprimirlo y quedarse tan ancho. Y lo peor es que esto se traduce en la creación física y real de lo que el autor denomina zonas de sacrificio. Exactamente. El ensayo menciona ejemplos muy concretos en Argentina, en Colombia o en México. En estos lugares, la expansión de las fronteras extractivas, ya sea para megaminería a cielo abierto o para monocultivos gigantescos de soja, desplaza brutalmente a comunidades enteras. Sí.
Y las empresas transnacionales aprovechan, por un lado, una mano de obra muy precarizada y, por otro, una legislación ambiental muchísimo más laxa que en Europa. Y muchas veces el propio Estado mira hacia otro lado, ¿no? Bajo la excusa esta típica de mantener un supuesto clima atractivo para la inversión extranjera. Fíjate, hay una tabla en el texto de Juan Diego Monzón que es para enmarcarla. Es muy reveladora, sí. Muestra de forma puramente estadística cómo Europa funciona como un acreedor metabólico, pero un deudor ecológico, mientras que América Latina provee toda la sustentabilidad material de la que disfrutamos, pero se traga el pasivo, se traga nuestra basura. Y el mecanismo invisible que hace que esa tabla funcione y se mantenga en el tiempo se explica a través de la termodinámica, concretamente con el concepto de entropía, que es la base del intercambio ecológicamente desigual. A ver, traduzcamos esto para la gente que nos está escuchando, porque entropía suena un poco a clase de física de bachillerato. Es verdad, suena súper técnico. Vamos a usar una imagen muy cotidiana. Imaginemos que queremos mantener el salón de casa impoluto, perfecto, de revista. Para lograr esa limpieza extrema, ese orden, cogemos toda la basura, el polvo, los envases y los trastos rotos y los tiramos por la ventana directamente al jardín del vecino. Pobre vecino. Pues la entropía es básicamente la medida de ese caos, del desorden y de la energía disipada que ya no se puede usar. El texto nos muestra cómo los países del norte global logran mantener sus sociedades limpias, estables y de baja entropía. Ajá. Y lo hacen precisamente porque extraen constantemente recursos puros de baja entropía del sur. Minerales limpios, bosques intactos, alimentos frescos. Al procesar todo eso para mantener su altísimo nivel de consumo, generan un caos inmenso, una alta entropía, que ni de broma se quedan. La mandan de vuelta. Esa alta entropía se queda en los países de origen en forma de devastación biofísica. Ríos secos, montañas perforadas, ecosistemas muertos. El dato de que la Unión Europea importa en toneladas casi 4 veces más volumen material del que exporta es la demostración matemática de cómo el norte drena los recursos útiles y le transfiere el caos al sur. Es la externalización perfecta, desde luego. Ahora si nos paramos a pensarlo un momento. Para que este sistema de saqueo sistemático, de creación de zonas de sacrificio y de exportación de basura funcione todos los días, sin que haya revoluciones masivas cada mañana en las calles, hace falta algo más que pura inercia. Hace falta convencer a la gente. Exacto. Necesita una máscara, una historia muy convincente que nos haga sentir bien a todos. Y claro, cuando esa historia deja de funcionar, necesita fuerza bruta. A ver, antes de adentrarnos en la última parte del ensayo, que entra de lleno en este tema más espinoso, creo que es fundamental y obligatorio hacer un apunte metodológico. Hagamos una pausa. Obligatoria, sí. El texto que estamos diseccionando empieza a tocar aquí conflictos geopolíticos contemporáneos, y que lógicamente son altamente polarizantes. Habla de actores estatales concretos, de sanciones internacionales y de guerras. Para quien nos escucha, tiene que quedar clarísimo que la intención al traer esto hoy a la mesa no es en absoluto validar, aplaudir ni rechazar las posturas políticas del autor, sean de un lado o del otro. Totalmente. Nuestro trabajo aquí es desgranar el mecanismo de su argumento, no tomar partido. Eso es. Queremos poner su marco analítico, lo que él llama el imperialismo ecológico, bajo la lupa. Queremos entender cómo encaja todo esto dentro de su teoría económica, sin necesidad de que nos casemos con su visión particular de la política internacional. Un apunte muy necesario, de verdad. Retomando su argumento sobre esa máscara del sistema, la historia se apoya en lo que el investigador Jorge Veraza llama la fetichización de la naturaleza. El mecanismo es súper sutil. El sistema coge la naturaleza y la transforma en simples etiquetas de marketing. Fíjate que esto me hizo pensar en algo súper cotidiano, que seguro que todos hemos vivido. A ver. Vas al supermercado o a una tienda de ropa en un centro comercial y compras una camiseta básica de algodón. Pero la etiqueta es verde, tiene el dibujito de una hojita y pone en grande eco-friendly o sostenible. Sí, te suena de algo, ¿no? Claro. Inmediatamente el consumidor se siente aliviado, siente que, oye, está haciendo su parte para salvar el mundo. Pero según la teoría de este ensayo, ese fetiche verde actúa literalmente como una venda en los ojos. Nos enfoca únicamente en el producto final limpio, la camiseta bonita. Borra del mapa todo el rastro de devastación que hay detrás.
Borra el agua contaminada por los tintes químicos en otro continente, borra el despojo de tierras indígenas para poder plantar ese algodón, aunque sea orgánico, convierte un proceso que en el fondo es violento en un acto de consumo ético. Es que ese es exactamente el fetiche. Es una herencia directa del concepto marxista del fetichismo de la mercancía. La naturaleza pierde toda su complejidad biofísica y pasa a ser cuantificada simplemente como capital natural, un número. Ya. Y una vez que la conviertes en una simple cifra en un balance contable, entramos en lo que el geógrafo David Harvey llama la acumulación por desposesión. ¿Y esto cómo funciona? El mecanismo funciona así. Cuando el modelo económico ya no sabe de dónde sacar rentabilidad fabricando cosas tradicionales, empieza a privatizar y mercantilizar los bienes comunes que antes eran de todos. Se privatiza el acceso al agua potable, por ejemplo. Que es una locura. O más retorcido aún, se crean mercados financieros de bonos de carbono. Según esta visión crítica, muchísimas de las políticas verdes oficiales no están diseñadas realmente para detener la extracción de recursos. Están diseñadas para cambiar quién tiene los derechos de propiedad sobre esa extracción. El negocio de siempre pintado de verde. Y claro, cuando esa privatización sutil, cuando ese fetiche verde del que hablábamos ya no es suficiente para asegurar que siga entrando el flujo de recursos baratos hacia el norte, es cuando el autor sostiene que se cae la máscara por completo. Y entra en juego la fuerza bruta, el despojo puro y duro. Ahí es donde entra la geopolítica dura. Exacto. Y aquí es donde Juan Diego Monzón pone el foco en países como Irán y Venezuela para ilustrar su concepto de capitalismo de despojo o de imperialismo fósil. Sí, su análisis geopolítico argumenta que muchísimas de las intervenciones y presiones internacionales sobre estas regiones en concreto no tienen su raíz profunda en los motivos oficiales que solemos escuchar en los telediarios. Que si la defensa de la democracia, los derechos humanos, etc. Eso es. Según el texto, la motivación estructural de fondo es el control físico y geoestratégico de los grandes grifos energéticos del planeta. Si analizamos el caso de Irán exclusivamente a través de esta lente económica que nos propone el autor, el ensayo interpreta el bloqueo económico, que dura ya unos 45 años, y las proyecciones de futuros conflictos militares. Ajá. Los interpreta como un esfuerzo sistemático por someter a un territorio que guarda bajo su suelo cerca de la mitad de las reservas convencionales de petróleo del mundo. Para el autor, garantizar el acceso a ese flujo de energía barata es una cuestión de vida o muerte para mantener lo que él llama el modo de vida imperial de las potencias occidentales. Y el análisis que hace sobre Venezuela sigue exactamente la misma línea argumental, calada. El texto nos recuerda declaraciones literales de ciertos líderes políticos estadounidenses diciendo, abiertamente en televisión, que la intención era tomar lo que es nuestro, refiriéndose al petróleo venezolano. Es que es muy explícito. Mucho. Para el autor, este tipo de retórica demuestra que ciertas potencias no ven a esos países como naciones soberanas con derecho a decidir sobre su futuro o sus recursos. Los ven como meros almacenes, como zonas de saqueo. Bajo este prisma analítico, las sanciones económicas y los bloqueos no se ven como herramientas de presión diplomática bien intencionada para promover elecciones, por ejemplo. El ensayo las define funcionalmente como armas de asfixia masiva, una guerra económica de desgaste diseñada única y exclusivamente para quebrar la resistencia del país y obligarlo a abrir las puertas de su renta petrolera al capital transnacional extranjero. Y la tesis final que hila todos estos ejemplos, y que es bastante descorazonadora, es que vivimos en un mundo que ya ha topado con sus límites físicos. El planeta está lleno, literalmente. Ya no quedan continentes vacíos ni fronteras vírgenes a las que desplazar pacíficamente nuestro caos y nuestra contaminación. Se acabó el jardín del vecino. Se acabó. Y como el sistema necesita obligatoriamente expandirse o morir, el autor concluye que la apropiación de los últimos grandes reservorios de energía y biodiversidad del planeta va a pasar cada vez más por la vía del conflicto directo, la militarización de las fronteras y el despojo violento. Bueno, es una radiografía del presente verdaderamente cruda. Después de diseccionar esta inmensa maquinaria, de ver cómo funciona la factura oculta de ese restaurante planetario, de entender cómo se rompen los ciclos metabólicos de la Tierra, cómo se crean esas zonas de sacrificio espantosas para esconder nuestra basura. Ya. Y cómo al final del día, la fuerza bruta es la que asegura que la rueda siga girando cueste lo que cueste. Llega el momento de preguntarse,
¿Qué salidas nos plantea el autor frente a este escenario tan apocalíptico? Pues mira, la gran conclusión de Juan Diego Monzón, el meollo real de todo su planteamiento, es que intentar separar la ecología de la economía es un autoengaño tremendo. Es funcionalmente imposible alcanzar ningún tipo de justicia ambiental en el mundo sin transformar de raíz la justicia económica. Claro, no puedes arreglar una cosa sin tocar la otra. Exacto. No podemos arreglar el clima utilizando exactamente las mismas herramientas y la misma lógica de mercado que lo rompieron en primer lugar. Por eso, su primera exigencia radical es detener de inmediato la extracción de valor no pagado. Lo cual, a ver, si lo pensamos bien fríamente, haría saltar por los aires todo nuestro modelo de consumo actual. Por completo. Porque si esa camiseta eco-friendly de la que hablábamos antes, de repente tuviera que incluir en su precio de etiqueta el coste real de regenerar el río que han contaminado y de paso pagar sueldos dignos de verdad a los agricultores que plantan el algodón, pues igual pasaba de costar 15 euros a costar 150. Indudablemente. Internalizar todos esos costes revelaría de golpe que el hiperconsumo en el que vivimos es física y económicamente inviable. Además de esto, el autor aboga por desmantelar las relaciones de imperialismo extractivista. ¿Y esto en qué se traduce? En permitir básicamente que las comunidades del sur global puedan decidir de forma soberana sobre sus propios bienes comunes, totalmente al margen de lo que dicten los mercados financieros de Chicago o de la Bolsa de Londres. Suena lógico. Y finalmente propone mirar de frente hacia otras formas de organizar la vida. Hace mucha referencia a paradigmas como el vivir bien de los pueblos originarios de los Andes. Se trata de un cambio de valores muy profundo. Sustituir la búsqueda de la acumulación de capital infinita por el principio de la reciprocidad, priorizar el equilibrio con el entorno por encima de la tasa de ganancia de cualquier empresa. Es darle la vuelta a la tortilla por completo. Totalmente. Y oye, hay un dato escalofriante en las páginas finales del texto que justifica, de forma matemática, la urgencia vital de hacer este cambio ya mismo. A ver, suéltalo. Nos recuerda que mientras la población mundial hoy en día crece a apenas a un 1% anual, la extracción física y la depredación de los recursos naturales del planeta están creciendo a un ritmo constante del 3%. O sea, el triple de rápido. El desajuste es absoluto. Para que nos hagamos una idea, en apenas una sola generación, la nuestra, hemos extraído y devorado tanto volumen de la corteza terrestre como en toda la historia previa de la humanidad junta. Madre mía. Es lo que el autor define, sin ningún tipo de paños calientes, como una falla civilizatoria de proporciones geológicas. Bueno, sabiendo todo esto que hemos desgranado hoy, ¿con qué nos quedamos? Porque si juntamos todas y cada una de las piezas que hemos puesto sobre la mesa en este rato, nos damos cuenta de que no estamos lidiando simplemente con una crisis pasajera o con un problemilla de ingeniería que van a arreglar en Silicon Valley. No, ni mucho menos. Estamos contemplando la anatomía entera de un sistema que fue diseñado desde sus mismísimos cimientos para devorar su propio entorno a cambio de un crecimiento muy efímero. Si esta maquinaria necesita obligatoriamente externalizar los daños y esconder la verdadera factura para no colapsar. ¿Qué es lo que parece que está pasando? Eso es. Pues la próxima vez que alguien vea un producto increíblemente barato en el escaparate de una tienda, o cuando cualquier persona lea una noticia deslumbrante sobre cómo una nueva inteligencia artificial súper avanzada nos va a salvar a todos del cambio climático sin que tengamos que cambiar absolutamente nada de nuestra rutina en casa. Ajá. Creo que merece la pena hacer una pequeña pausa, detenerse un momento y lanzar una pregunta al aire. ¿En qué rincón invisible de este planeta, o en qué generación futura que todavía no tiene voz para quejarse, se está pagando ahora mismo el precio oculto de nuestra comodidad? Empezar a romper los moldes de verdad pasa por atreverse a formular estas preguntas incómodas. Muchísimas gracias a quien nos escucha por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hemos llegado al final de este recorrido por las venas abiertas del capitalismo digital y la nueva geopolítica del despojo. A través de este podcast, Pensar es empezar a desobedecer, hemos intentado hacer ver cómo la crisis ambiental, la expansión de la inteligencia artificial y el autoritarismo económico son partes de un mismo campo unificado de dominación. El sistema no solo quiere nuestros recursos, quiere nuestra capacidad de imaginar un futuro distinto. Pero hoy, la invitación es a la rebeldía consciente. Les instamos a que este discurso no muera en sus auriculares. Llévenlo a las escuelas para que todas y todos aprendamos que la naturaleza
no es un recurso barato, sino la trama de la vida que nos sostiene. Llévense a sus centros de trabajo y organizaciones sociales para denunciar la vigilancia que nos deshumaniza y para proponer formas de organización basadas en la solidaridad y el bien común. Recuerden, aquí lo importante no es el like, sino la toma de conciencia. En un mundo saturado de información vacía, el pensamiento crítico es nuestro recurso más valioso, el único que la IA no puede extraer ni automatizar. La verdadera inteligencia no es artificial, es colectiva, es territorializada y es insurgente. Frente al capitalismo de la vigilancia y el despojo de los territorios, nuestra respuesta debe ser la desobediencia organizada. Empecemos a pensar para empezar a ser libres. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta construcción de territorialidades otras. Hasta el próximo encuentro, donde seguiremos pensando para seguir desobedeciendo. ¡Ay! ¡Ay! Desde la Pachamama, sembrando una idea, una voz que despierta, cosechando saberes, abriendo la puerta. Suma tu canto a la asamblea. La desobediencia organizada crece y florece. la desobediencia organizada